Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos. Todavía nada se sabe. Sigue un mano a mano tremendo, ¿no es verdad? En Florida, que es uno de los estados que puede decidir lo que va a suceder en Estados Unidos. Y estábamos hablando un poco sobre ese sistema tan engorroso electoral de los Estados Unidos que yo, un poco con un cierto sentido del humor, lo comparo. Desde luego, no vayan a pensar que lo comparo con la manera tan difícil, con el sistema engorroso que hay aquí para elegir las reinas. Sí, es que hoy había un problema así, entonces uno explicando que un porcentaje por acá entra, es dificilísimo, tan difícil como saber cómo es que opera esa democracia indirecta. Así es, a los colombianos nos cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que alguien tenga más votos que el otro y sin embargo pierda la presidencia con quien tuvo menos votos. O que el voto que yo meto en la urna, en el estado, si gana la otra persona por el cual no voté, automáticamente queda anulado o lo revierte o se revierte para el otro. O que el voto de alguien en un estado tiene un valor relativamente menor que el que alguien vota en otro estado. Y han habido, hemos elegido 3 presidentes que perdieron el voto nacional, el voto popular, pero ganaron el colegio electoral. El último fue Al Gore en el año 2000. Él ganó el voto popular por 500,000 votos. Pero perdió él. Y perdió en el colegio electoral, perdiendo Florida por 500 votos y ahí teníamos Bush para... Pero para 8 años, sí. Casualmente, digamos, más o menos cada 4 años, pero en esta oportunidad se han oído algunas voces de críticas, en el sentido de que, bueno, que si es necesario mantener ese sistema que evidentemente no solamente en Colombia, sino en el mundo entero lo miran con gran asombro y no lo pueden entender. Sí, no solamente nosotros, no solamente nosotros. En el mundo entero la democracia es una persona, un voto. La pregunta que... O las indirectas no son así de complicadas. Pues son las elecciones parlamentarias. Pues, sí, bueno, Francia. Claro, pero la pregunta es, ¿será que existe alguna voluntad política ahora o a mediano plazo de entrar a examinar ese Lo que pasó con... hubo esa voluntad después de que Gore perdió frente a George W. Bush en 2000, pero luego vinieron los ataques del 11 de septiembre y guerra en Afganistán y se perdió el hilo, ¿no? Pero yo creo que ese sistema fue diseñado por los fundadores de la patria, ¿no? Hace mucho tiempo. 250 años. Sí, y con la idea en ese entonces era, pues pensando en que los candidatos siempre iban a enfocarse en los centros de población muy grande, hoy día sería New York, Los Ángeles, Houston, y ignorar todo el centro del país, todos esos sitios donde hoy día sí están peleando, ¿no? En Ohio. ¿Quién pensaría que prestarían tanto atención a un estado como Iowa, por ejemplo? Y con este sistema, sí, estos votos rurales, esta gente en el centro del país que está olvidado por los siguientes 4 años, reciben mucha atención. También, estos son algunos de los argumentos a favor. También fue visto como una manera de garantizar si había fraude, por ejemplo, en Florida, no habría en Pennsylvania porque el sistema electoral ahí es más limpio. Entonces era una manera de aislar problemas. Pero obviamente hay los negativos también. Y yo creo que también hay consideraciones conceptuales de política que tienen que ver con el hecho del modelo federal que escogieron los Estados Unidos. En general, si uno mira cómo funciona políticamente los Estados Unidos, la respuesta que encuentra es la de que casi todo se escoge en parte por los ciudadanos, pero en parte también por los estados. Entonces aquí se tienen en cuenta los números de votos de los ciudadanos, por supuesto, pero quienes finalmente eligen, inclusive al presidente de los Estados Unidos, son los estados. Es cada uno de los estados el que emite un voto en el sentido de decir, el estado A va por fulano de tal y el estado B va por sutano, y por consiguiente eso garantiza la permanencia del sistema federal, que es de la esencia de la organización política. Y lo que hace a Estados Unidos un estado-nación, en el fondo. Por supuesto.
que es, yo creo que por eso es tan importante el sistema electoral y por eso es interesante también esta explicación. ¿Qué otros estados federados tienen ese concepto de estado? O sea, porque yo no encuentro otro que sea así tan de la misma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, México también es un estado federado. Sí, mire el despelote. Pero no funciona de la misma forma. Alemania también es federal y tampoco funciona de la misma forma. Ese sistema tiene sus problemas. Por ejemplo, yo soy de Minnesota. Minnesota siempre vota por los demócratas, casi siempre, ¿no? Entonces, viviendo aquí en Colombia es todo un rollo para hacer un voto desde afuera y este año no lo hice porque no tuve tiempo de registrar cuando estaba en Minnesota. Pero la cuestión es así, María Jimena, yo sé, pues yo votaría por Obama. Yo sé que mi estado va a votar para Obama. O sea, todos que no sus importa. Votos, entonces no claro, importa. No importa. Y hay mucha gente que hace eso. Que piensa así. Entonces no que votan. Mi estado va con Obama, mi estado va con Romney, entonces sí, si tú vives con ese candidato, pues el incentivo a salir y hacer una cola para 4 horas, ¿dónde está? Pero hay hoy colas de 4 horas en Florida, que es lo que más me impresiona, porque eso nunca se ha visto en Estados Unidos. Porque Florida es uno de los estados peleados. Minnesota no, California no, New York no. Sí. Mire, uno puede ganar la presidencia en los Estados Unidos con 22% del voto popular y ganar el colegio electoral. Si tú ganas 51% en California, Nueva York, Texas, todos los estados con centros de población muy grandes, ganarías la mayoría en el colegio electoral con 22-25% del voto popular. Obviamente eso nunca ha pasado, pero puede llegar a esos extremos. Generalmente el ganador del voto popular gana el... Generalmente, con excepción de lo que pasó en el 2000. En esta oportunidad parece haber una amplia, digamos, posibilidad de que Romney gane el voto popular. Pasa lo mismo. Y Obama sea reelegido. O sea que probablemente el tema va a volver a estar sobre el tapete a partir de este momento, ¿no? Realmente son temas que están sobre el tapete un ratico, luego se les olvidan y los norteamericanos son, en primer lugar, muy conservadores, muy poco amigos de introducirles reformas a su constitución. Eso no lo hacen sino muy de vez en cuando. Entonces generalmente protestan durante 5 minutos y luego dicen no, pero dejemos las cosas quietas. Una carta que es una página. O sea, es una carta, una página hace 200... No, para mí eso ha sido una de las grandes sorpresas cuando yo llegué a América Latina a ver Bolivia, Venezuela, Colombia. Cada país cambia la constitución. Como si fuera, sí. Y eso que en Colombia la hemos cambiado mucho menos que en la mayoría de los otros países. Aquí no hemos tenido sino 9. Una de ellas vivió durante 105 años. Casi que nos exactamente. Pero sí en esa materia el sistema norteamericano. Pero usted que hizo la segunda también, que usted, no, la primera no la hizo, pero la segunda sí fue, usted fue, ¿no es verdad? ¿O no parte de esa? Sí, yo estuve en la esa la acabamos ya, no la hemos, no la hemos acabado, no, le hemos introducido una serie de reformas, sobre todo en la parte de organización, pero en la ¿Y parte le parece poco la reelección? No, pero en la Ave parte, María Purísima, pero ahí en la la parte dogmática de la Constitución, en lo fundamental, la Carta de Derechos, los principios básicos, afortunadamente sigue incólume. Sí. Pero sí, usted decía que había que hubo una constitución que tuvimos cuando fuimos Estados federados. Varias de nuestras primeras constituciones. Debimos de haber sido un Estado federado. Fuimos federales en 3 constituciones, en la del 53, 1853, en la del 58 y en la de 1863. Y en varias constituciones tuvimos un sistema parecido al norteamericano. En la Constitución de 1821, por ejemplo, también era un colegio electoral el que escogía al presidente de la República y no el voto popular directo de los ciudadanos. Fíjese, eso existió en algunas constituciones también entre nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo cambiamos y Estados Unidos no lo cambió. Lo superamos y ellos no han podido. ¿Qué tal? ¿Viste lo que te está diciendo que lo superamos? Sí. No, bueno. En eso sí es lo único. No, en eso no tenemos... No digo que superamos a los Estados Unidos, digo que superamos el sistema. Pero sí hay una, estamos viendo que todavía tampoco sabemos, se nos está acabando el programa, no vamos a lograr saber qué pasó en Florida,
Ohio también está todavía demorado. 16.000 votos de ventaja en la Florida. Ah, sí, sí. Podrían ser los decisivos en las elecciones del país. Es decir, ahí es donde se llega a una situación que para uno resulta difícil de entender, que ciertos votos en particular, eventualmente muy pocos puedan ser capaces de... Yo ya me iba a ir, pero no, nos falta otro. Espérese un momentico, no se vaya, nos vamos a pausa, volvemos después de esta pausa, volvemos otra vez a trabajar el tema de qué está pasando en Ohio, y le agradezco a Sandra Borda que le tocó irse porque tuvo que presentarse en otro programa que tenía que ir y se fue. Ya volvemos aquí en Semanario.